¿Alguna vez sentiste que alguien te humilló en público y el dolor de esas palabras fue más profundo que cualquier herida física? ¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que alguien te expone, te avergüenza o te ridiculiza delante de los demás, Dios mismo lo ve, y que en su palabra hay un secreto oculto que muestra cómo Él se levanta en defensa del humillado? Hoy quiero hablarte de un principio espiritual poderoso. Dios no queda en silencio cuando eres avergonzado injustamente. Tal vez piensas que nadie se da cuenta, que tu dolor pasa desapercibido, pero el Señor observa cada lágrima, escucha cada palabra y promete levantarse como tu juez y tu defensor. En este video descubrirás que la humillación pública no es el final, sino muchas veces el escenario que Dios usa para mostrar su justicia y su gloria. Aprenderás cómo el Señor convirtió humillaciones en plataformas de victoria, cómo transformó burlas en testimonios y cómo aún hoy sigue defendiendo a los que confían en Él. Antes de comenzar, escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Ese será tu compromiso público con tu fe, tu declaración de que no te avergüenzas del Evangelio. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas que hoy están siendo humilladas y necesitan esperanza, sino que también te conviertes en parte activa de la misión de Dios en este tiempo digital. Quiero felicitarte por estar aquí. Muchos pasan de largo, pero tú elegiste escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Permanece hasta el final, porque la penúltima enseñanza que compartiré podría ser la llave para que recibas la bendición que tanto has esperado. Vamos a comenzar este estudio. Uno de los relatos más claros de cómo Dios castiga a quienes humillan en público está en la historia de José. La Biblia cuenta que sus propios hermanos lo envidiaban por los sueños que Dios le había dado y por el amor especial que su padre le mostraba. Un día, incapaces de soportar más, lo despojaron de su túnica, lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. Pero antes de eso, se burlaron de él, lo ridiculizaron y lo humillaron delante de todos. Imagínate a José, un joven lleno de ilusiones, reducido a lágrimas y vergüenza frente a quienes debían protegerlo. Esa humillación pública fue tan dolorosa que parecía haber sellado su destino. Sin embargo, la Escritura revela algo sorprendente. Lo que los hermanos planearon para mal, Dios lo transformó en bien. Años más tarde, el mismo José que había sido vendido como esclavo, se convirtió en gobernador de Egipto. Aquellos que lo habían humillado tuvieron que presentarse delante de él para pedir alimento, y fue entonces cuando comprendieron que Dios había estado viendo cada lágrima de José. Los que lo ridiculizaron fueron avergonzados, y el que había sido humillado fue exaltado. Esta historia nos recuerda que ninguna humillación escapa del ojo de Dios. Tal vez fuiste avergonzado en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, y sentiste que tu dignidad fue pisoteada. Pero al igual que con José, Dios puede usar esa experiencia como la plataforma para llevarte a un lugar de honra. La lección es clara. Quienes te humillan en público creen que tienen la última palabra, pero la justicia de Dios los alcanza. Él convierte la vergüenza en victoria, y a los que hoy te ridiculizan, mañana los pondrá a ver cómo su mano te levanta. Otro ejemplo poderoso de cómo Dios castiga a quienes humillan en público lo encontramos en la vida de Ana. La Biblia dice que ella no podía tener hijos, y esa situación ya era un peso doloroso para su corazón. Pero además Penina, la otra esposa de Elcana, la provocaba constantemente para irritarla y hacerla sentir menos. Día tras día, Penina la humillaba delante de los demás, recordándole su esterilidad y usándola como motivo de burla. La escena es clara. Mientras unos celebraban, Ana lloraba en silencio. Mientras Penina se sentía superior, Ana sufría el peso de la humillación pública. Pero aunque las personas miraban con desprecio, Dios estaba viendo las lágrimas que caían en lo secreto. Ana no respondió con insultos ni con venganzas. Ella fue al templo, derramó su alma delante de Dios y presentó su dolor como oración. Y allí, en ese momento íntimo, el Señor escuchó su clamor. El resultado fue que Ana concibió a Samuel, un profeta que se convirtió en una de las figuras más influyentes de Israel. El contraste es impresionante. Penina, que se burlaba y humillaba, desaparece de la historia sin honra. Ana, que fue menospreciada, terminó siendo recordada por generaciones como una mujer de fe y madre de un profeta. Esto nos enseña que quienes humillan en público creen que tienen ventaja, pero en realidad están cavando su propia ruina. Dios levanta al que llora en secreto y derriba al que se engrandece a costa del dolor ajeno. Tal vez alguien ha hecho de tu vida un motivo de burla, tal vez has sido señalado injustamente. Recuerda lo que pasó con Ana.
La humillación no tiene la última palabra. Dios transforma las lágrimas en victoria, y a los que se burlaron de ti los silencia con el fruto de tu fe. La humillación pública también se ve en el enfrentamiento entre David y Goliat. El gigante filisteo se burlaba día tras día del ejército de Israel, llamándolos cobardes y avergonzándolos delante de todos. No solo humillaba al pueblo, sino que desafiaba al mismo Dios de Israel en público, con palabras llenas de desprecio y orgullo. Cuando David se presentó al campo de batalla, Goliat lo miró con burla. El texto dice que lo menospreció porque era joven y de buen parecer. Con sarcasmo le dijo: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Fue una humillación directa, en medio de soldados, autoridades y todo el pueblo que observaba. Pero Dios no dejó que la humillación quedara sin respuesta. En lugar de un guerrero experimentado, usó a un muchacho pastor, con una honda y 5 piedras, para derribar al gigante. Y el mismo Goliat que había humillado públicamente, fue derrotado delante de todos. David lo venció en el nombre de Jehová, y la vergüenza del pueblo se transformó en victoria. Esta historia nos muestra que Dios se especializa en cambiar la escena. Lo que comienza con humillación termina con gloria. Aquellos que hoy parecen grandes y poderosos al avergonzarte, mañana serán derribados por la mano de Dios. Y muchas veces el Señor usa lo que el mundo considera débil para confundir a lo fuerte. Si alguna vez te sentiste pequeño frente a la burla de otros, recuerda a David. No importa cuánto ruido haga el gigante, no importa cuán grande parezca la humillación. La última palabra siempre la tiene Dios, y Él se encargará de derribar a quienes levantan su voz para ridiculizarte. En el Nuevo Testamento encontramos una de las escenas más fuertes de humillación pública. Los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y la colocaron en medio de la multitud, delante de Jesús. La intención era clara: ridiculizarla, exponerla, usar su pecado como espectáculo para señalarla y condenarla. Imagínate la situación: una mujer arrastrada por las calles, rodeada de acusadores, señalada con dedos de desprecio, esperando la sentencia de muerte por apedreamiento. Era la humillación máxima, no solo privada, sino delante de todos. Pero en ese momento, Jesús se inclinó y escribió en tierra. Luego se levantó y pronunció una frase que retumbó en cada conciencia: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, los acusadores fueron cayendo en silencio y se marcharon avergonzados. La que estaba humillada fue levantada, y los que la humillaban fueron expuestos. Aquí se cumple el principio: quienes te señalan en público olvidan que también tienen heridas y pecados ocultos. Y cuando la luz de Cristo los confronta, la vergüenza recae sobre ellos. Jesús no justificó el pecado de la mujer, pero sí la defendió de la humillación injusta. Le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Es decir, la levantó con dignidad y le mostró un nuevo camino. Este relato nos enseña que Dios siempre se pone de parte del humillado que se acerca a Él. Que las piedras de los acusadores no caigan sobre tu vida, sino sobre la conciencia de quienes te quieren destruir. Y que la gracia de Cristo, más fuerte que la vergüenza, tiene poder para restaurar tu dignidad delante de todos. En el libro de Esther vemos un ejemplo claro de cómo Dios cambia la humillación de lugar. Amán había planeado destruir al pueblo judío y, en particular, despreciaba a Mardoqueo porque éste no se inclinaba delante de él. Consumido por el orgullo, Amán preparó incluso una horca para colgarlo. En público hablaba de él con desprecio, planeando su ruina. Pero Dios intervino. Una noche, el rey Asuero no pudo dormir y mandó traer el libro de las memorias. Allí descubrió que Mardoqueo había salvado su vida y nunca había sido honrado por ello. Entonces preguntó: ¿qué se ha hecho para honrar a este hombre? La respuesta fue: nada se ha hecho. El mismo Amán, que había buscado humillar y destruir a Mardoqueo, fue obligado a desfilarlo por la ciudad, proclamando en voz alta: así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. La humillación pública que había preparado para otro recayó sobre él mismo. La enseñanza es profunda. Dios sabe cómo voltear la escena. El que hoy te humilla puede ser el mismo que mañana tendrá que reconocer tu valor delante de todos. Lo que fue planeado como vergüenza se convierte en una plataforma de honra. Amán terminó avergonzado, y finalmente la horca que había preparado para Mardoqueo fue usada en su propia condena. Esto nos recuerda que quien cava hoy un pozo de humillación para otro, mañana puede caer en él.
Si alguien te expone y te avergüenza en público, confía en que Dios tiene la última palabra. Él sabe cómo levantar tu nombre y cómo hacer que tus enemigos vean su mano obrando a tu favor. Los enemigos de Daniel lo buscaron para destruirlo. Sabían que era un hombre íntegro, que no podían acusarlo de corrupción ni de errores, así que decidieron usar su fe como motivo de humillación. Convencieron al rey de firmar un edicto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él, y cuando Daniel siguió orando a Jehová, lo denunciaron públicamente. La acusación no fue en secreto, fue en público, delante de todos, como si la fidelidad de Daniel fuera motivo de vergüenza. La sentencia fue dura: lanzarlo al foso de los leones. Imagina el escenario: un hombre inocente, ridiculizado, señalado, arrojado ante la multitud como espectáculo de escarnio. La humillación parecía definitiva, pero Dios no permitió que el final fuera la vergüenza. Cerró la boca de los leones y preservó la vida de Daniel. Y al amanecer, cuando el rey comprobó el milagro, la honra de Daniel quedó más alta que nunca. Los que lo habían acusado fueron lanzados al mismo foso, y allí encontraron su propia condena. Este relato enseña que la humillación que otros planean contra ti se convierte en un escenario donde Dios muestra su poder. Daniel fue humillado públicamente, pero la gloria de Dios lo levantó delante de reyes y naciones. Sus acusadores terminaron pagando el precio de su maldad. Si hoy sientes que tus enemigos te señalan por tu fe, recuerda a Daniel. Lo que parece una derrota vergonzosa puede transformarse en la mayor prueba de la fidelidad de Dios. Los que se burlan de ti en público terminarán viendo la mano de Dios exaltándote. El mayor ejemplo de humillación pública en toda la Biblia lo encontramos en Jesús. Fue arrestado injustamente, golpeado, escupido, coronado con espinas y expuesto a la burla de soldados y multitudes. Lo despojaron de su ropa, lo clavaron en una cruz entre ladrones y lo señalaron como si fuera el peor de los criminales. Todo esto delante de todos, en un lugar visible, para que su muerte fuera un espectáculo de vergüenza. Los líderes religiosos se burlaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Los soldados lo ridiculizaban ofreciéndole vinagre, y hasta uno de los malhechores crucificados a su lado lo insultaba. La humillación fue total, física, emocional y espiritual. Pero lo que parecía derrota se transformó en la mayor victoria. 3 días después, el sepulcro vacío declaró al mundo que la cruz no fue el fin, sino el inicio de la salvación eterna. Los que lo humillaron quedaron en silencio, y el que fue despreciado se convirtió en Señor de señores y Rey de reyes. Aquí está el principio más poderoso. Cuando los hombres te humillan, Dios puede usar esa humillación como escenario de gloria. La cruz, símbolo de vergüenza, se transformó en símbolo de redención. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Si alguna vez fuiste ridiculizado delante de otros, mira a Jesús. Su humillación abrió el camino para tu victoria. Lo que hoy es dolor, mañana puede ser testimonio. Lo que hoy es vergüenza, mañana puede ser honra. Dios siempre tiene la última palabra. En la ciudad de Filipos, Pablo y Silas fueron acusados injustamente por predicar el Evangelio. La multitud se levantó contra ellos. Los magistrados ordenaron que les arrancaran las ropas y los azotaran en público. Después de esa humillación, fueron arrojados a la cárcel y asegurados con cadenas en el cepo. Todo delante de los ojos de un pueblo que los trataba como criminales, cuando en realidad eran siervos de Dios. La vergüenza parecía total, despojados, golpeados, expuestos. Pero en medio de la noche, en lugar de quejas, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y fue entonces cuando ocurrió el milagro. Un gran terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. La humillación que pretendía destruirlo se convirtió en una plataforma para la gloria de Dios. El carcelero, al ver lo sucedido, se postró delante de ellos y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa misma noche, él y toda su familia fueron bautizados. El mensaje es claro. Los hombres pueden humillarte en público, pero Dios usa esa situación para mostrar su poder en privado y en público. Las cadenas de Pablo y Silas fueron rotas, y la fe del carcelero nació en medio del escenario de la vergüenza. Esto nos recuerda que la humillación no es el final, sino muchas veces el inicio de un testimonio mayor. Lo que parecía derrota se convirtió en salvación para una familia entera. Así obra el Señor. Convierte la burla en alabanza, la cárcel en altar y la vergüenza en victoria.
Has llegado hasta el final de este mensaje, y quiero felicitarte porque no todos tienen la paciencia y la fe de permanecer hasta aquí. Si lo hiciste, es porque tu corazón anhela escuchar lo que Dios quiere hablarte. Hoy hemos recorrido la Biblia y vimos cómo el Señor se levanta en defensa de aquellos que son humillados en público. José ante sus hermanos, Ana ante Penina, David ante Goliat, la mujer adúltera ante los fariseos, Mardoqueo ante Amán, Daniel en el foso de los leones, Jesús en la cruz, y Pablo y Silas en la prisión. En todos estos casos, los que humillaron terminaron avergonzados, y los humillados fueron levantados en gloria. Este principio es claro. La humillación no es el final, es el escenario donde Dios manifiesta su justicia. Quienes hoy se burlan de ti, quienes te señalan, quienes te exponen delante de otros, no tendrán la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y Él promete defender a los suyos. Por eso quiero que escribas ahora en los comentarios una frase de fe que marcará tu vida. El Señor es mi defensor. Escribe esta declaración como señal de que crees que Dios peleará por ti y que no necesitas devolver mal por mal, porque tu justicia viene del cielo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. No es un gesto pequeño, es una acción que hace que el mensaje de Dios llegue a miles de personas más que hoy están sufriendo en silencio. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento del Señor para llevar esperanza a matrimonios rotos, familias heridas y corazones humillados. Si no lo haces, piénsalo bien. ¿Cuántos podrían quedarse sin escuchar esta palabra porque tú decidiste callar? Pero si lo haces, estarás sembrando en buena tierra, y la semilla de tu fe dará fruto en la vida de otros. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que no está solo. Tal vez conoces a alguien que ha sido humillado en su trabajo, en su hogar o en su comunidad. Con un simple clic, puedes llevarle consuelo y mostrarle que Dios pelea por los que confían en Él. Ahora quiero invitarte a algo especial. Quédate en silencio unos minutos. No cierres todavía. Deja que la música de fondo te acompañe en un momento de paz. Usa este tiempo para agradecer al Señor, para entregarle tu dolor y tus lágrimas, y para recibir su paz. Di con tu corazón: Señor, tú eres mi defensor. Confío en ti, y sé que transformarás mi vergüenza en victoria. Que la gracia de Dios repose sobre ti. Que lo que fue burla se convierta en testimonio. Y que la paz de Cristo gobierne tu vida y tu hogar hoy y siempre. Amén.